porque aquí se dio, bueno, el año pasado también, o antes pasado, un lío con el tema de lo que era el Cali, etcétera, y trataron de hacer no sé qué tipo de cuentas simplemente para justificar una cosa que es de la tradición. ¿Qué es el tema discutido aquí? Vamos a ver en Levítico 23:14, rápidamente, trataré de no demorarme mucho. Levítico 23, que es la sección de las Moadim. Entonces leemos por acá en el versículo, vamos a leer desde el 9 para entender todo el marco, ¿no? Comunicó Hashem a Moshe diciendo, comunica a los hijos de Israel y les dirás a ellos, cuando entren a la tierra que yo les estoy dando a ustedes y ustedes cieguen su cosecha, traerán un Omer Reshit de vuestra cosecha. De aquí donde viene el concepto de Omer Reshit. Omer es una medida de capacidad y el Reshit es el Reshit de la cosecha, es decir, lo primero y mejor, al sacerdote. Entonces aquí donde entraba a discutirse sobre el tema de la cosecha. ¿Por qué? Porque efectivamente, por lo menos en Israel, la cebada maduraba primero que el trigo. Entonces, es aquí donde hay cosas implícitas que la Torah no dice, pero que luego en la práctica te das cuenta del por qué se hacía así. Entonces dice que este reshit tiene una característica. Ahí es aquí donde viene el detalle. Esta característica tenía que ver con que el grano fuese, repito, lo primero en surgir, lo primero en madurarse y primero en buena calidad. Entonces el sacerdote debía mover ese homer delante de Hashem para vuestra aceptación. Al día siguiente del Shabbat lo movería el Cohen. Y este fue el punto de discusión, porque aquí dice al día siguiente del Shabbat. Entonces, el judaísmo, una vez más, en sus formas raras de interpretar las cosas, ellos dijeron que este Shabbat del que habla aquí el versículo 11, este es el Shabbat de Pesach. Es decir, que como dice al día siguiente, como Pesach es 15, al día siguiente 16, ellos por eso inician el conteo del Omer siempre 16 de Aviv, Aviv Nisan. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ellos están leyendo al día siguiente el Shabbat de Pesach. Pero el resto de Israel, vamos a colocar aquí versus, el resto de Israel no lo leía así. Ellos decían, aquí es el Shabbat semanal, no el de Pesach. Por lo tanto, este Shabbat la fecha es movible. Y eso tiene mucha lógica, como ya lo he explicado hace mucho tiempo, porque la fiesta de Shavuot es la única que no tiene una fecha fija dada por Dios. La fiesta de Shavuot es 50 días después de haber presentado el Omer. Eso significa que siempre va a caer domingo. Siempre va a caer domingo, porque como es al día siguiente del Shabbat, 50 días después, o sea, 49, el número 50 va a ser domingo, porque vas a contar 7 Shabbatot. Entonces, el tema que se discutía era el siguiente también, porque el verso 12 dice, ustedes harán en el día en que ustedes muevan el Omer, una oveja, un cordero completo de su año, como olá para Hashem. Y dice, y su minja serán 2 décimas de harina selecta mezclada con aceite, una ofrenda quemada para Hashem de olor fragante, y su libación de vino, la cuarta parte de un hin. Y el verso 14 dice, y Lehem y Cali y Carmel no comerán hasta este mismo día. Entonces había una discusión con estas palabras, porque por allá en el libro de Josué, el capítulo 4, había una supuesta alusión a que ellos celebraron Pesaj y al día siguiente estaban comiendo o algo así por el estilo. Y resulta que no es así. Entonces lo que está diciendo aquí básicamente es que no se podía comer nada que se hubiese calentado, se hubiese tostado o hacer un pan con la harina molida hasta ese día, hasta el día en que se hubiese traído el corbán. Y esto es la normativa Jukat Olam, norma de tiempo escondido por sus generaciones en todas vuestras habitaciones. Entonces, ni pan, ni grano madurado, ni grano tostado se debía comer hasta ese día. Ya está.
¿Por qué? Porque aquí lo que hay que entender que está implícito y que no lo dice la Torá es que se trata del cultivo de la cebada. Y es aquí donde vamos a ir retomando un poquito los conceptos para Pesach. Voy a abrir aquí otra parte. Vamos a entonces a entender la palabra reshit, repito, lo primero y de mejor calidad. Aviv es el grano madurado de la cebada, ¿ok? Y lo que es el Cali y el Carmel, Cali y Carmel, son los granos madurados, madurados por, cómo sería esa acción? Tostación, tostadura, no sé cómo decirlo, por doración, no sé cómo decirlo, como cuando lo haces en la sartén, ¿cómo se llama eso, esa acción? Madurados por, no sé, calentamiento, voy a colocar, calentamiento, ¿ok? Madurados por calentamiento en sartén, etcétera, sartén, etcétera, ¿ok? Eso es lo que es Cali y Carmel, básicamente, ¿no? Entonces, el tueste, esa es la palabra, madurados por tueste. Gracias, no me salía. Por tueste, ¿ok? Entonces, podía ser que la vid llegase a madurarse por haberse dejado al sol, por ejemplo, haberse secado naturalmente, etcétera. O como puede ser que se apresuraba metiéndolo ahí un poco en la sartén y se maduraba y se endurecía. Porque hay que tener, a ver, cuando aquí digo madurado voy a hacer una precisión también. Yo he dicho efectivamente que es más bien en estado lechal. Yo todavía estoy tratando de buscar en el léxico castellano si hay un nombre específico para este estado del grano de la cebada. He querido buscar en el lenguaje campesino, en el argot de los campesinos, a ver si hay algo parecido. Lo más cercano que he encontrado es el grano lechal, ¿ok? Así le llaman. Es decir, que todavía cuando lo presionas bota leche. Entonces, aquí madurado, no sé si es tan preciso, voy a borrarlo mejor para que no quede confuso. Grano lechal de la cebada. Esto significa que está algo duro, pero suficientemente blando por dentro, como para botar leche. ¿Ok? Vamos a ver, entre comillas, ¿no? Como para botar leche. Repito, estas son cosas que ya las entiendes mejor cuando has visto un cultivo. Yo les he mostrado algunos vídeos el año pasado de cómo va el proceso de la vid, etcétera. Aquí pone Eduardo de tierno, puede ser también. Ok, lechal, vamos a colocar aquí, no sé, tierno. Ya ahí queda, ¿no? Lechal o tierno. Pero repito, esto es algo que aprendes viéndolo, aprendes manipulando. Yo puedo poner aquí adjetivos y todo, pero si no lo ves, luego no lo entenderías. Entonces, lo que estamos aprendiendo ya desde hoy, repito, y esto suscitó una polémica hace poco con una persona porque, a ver, en Israel, supuestamente, o vamos a decir realmente, alguien ha dicho que ya maduró la cebada. A ver, los granos como la cebada, el trigo, el centeno, dependen muchísimo para su maduración del calor. Y el calor es algo con lo que estamos jugando últimamente haciendo cálculos. Hoy aquí, por ejemplo, que estamos todavía en invierno, hoy hizo 18 grados. Es una locura. Un vecino que tenemos aquí que fue campesino toda su vida, hoy cuando hablé con él me dijo, oye, calor, esto no es normal, ¿eh? Me dijo, y es campesino, te digo, campesino de pura cepa. Esto no es normal, nunca había visto una cosa así en toda mi vida. ¿Qué pasa? Si yo tengo un cultivo de cebada o de trigo y hace este nivel de calor que está haciendo, por obvia razón se va a madurar. Pero eso no es el indicio de la temporalidad en la que ya tengo que correr a celebrar Pesaj. ¿Me explico? Porque estamos enfrentándonos a una anomalía climática. Pero ¿cómo alguien se va a pensar que en pleno invierno ya está el Aviv? ¿Me explico? No está dentro de lo normal. Entonces es ahí donde se tiene que conjugar y saber balancear esto, porque el año pasado también alguien desde Israel salió, mira, ya está el Aviv, y la gente no sé por qué pierde tan rápido el foco. Y es ahí donde yo a veces me desaliento y digo, pero en serio, o sea,
sale alguien diciendo algo y todo el mundo le cree. O sea, yo lo que a veces siento es que hay una predisposición a pensar que yo soy el equivocado, ¿sabes? Y alguien abre la boca y enseguida todo el mundo le cree. No lo entiendo, sinceramente, no lo entiendo. Entonces, cuando ven supuestas fotos, pruebas, no sé qué, ya, el equivocado soy yo. Vale, ya veremos. Entonces luego no se caen cuenta que no han pasado ni siquiera 12 meses, que estamos todavía en invierno, que el sol todavía no ha hecho el equinoccio de primavera, etcétera. Pero no, ya como la cebada ya supuestamente maduró en Israel, entonces ya está. Ahora, otra cosa, no toda la cebada que crecía en Israel era la que se presentaba en el templo. Tengan eso muy presente. La única cebada que se presentaba en el templo era la de la región de Jerusalén. Entonces, si alguien tiene un cultivo más abajo donde hace más calor, ¿me explico? Entonces se va a madurar más rápido, pero esa no es la que lleva el calibre. Lo que pasa es que hay tantas cosas que explicar sinceramente y que a veces yo digo, bueno, yo supongo que he hablado de esto hace mucho tiempo. ¿Cómo es que de repente todavía es la altura y no se enteran? No lo sé. Y todavía veo que a veces se cuestiona y sí, pero en serio, yo sí he escrito ya cuántas cantidades de cosas sobre el tema y aparece alguien desde Israel diciendo que ya está, entonces yo el equivocado soy yo. Ya, eso es lo que a veces, repito, no lo entiendo, sinceramente. Pero bueno, yo seguiré insistiendo, trataré de no desanimarme o no desalentarme, porque a veces sí que pasa, se los confieso, ¿eh? Pues estas cosas a veces me superan. Entonces, yo voy a seguir insistiendo en la educación, en lo que está escrito, en la reglamentación que está trayéndolo a la realidad, porque es que no se trata solamente es que aquí pone, no, es que tienes que pensar. Hay una realidad afuera que no podemos desconocer y que se tiene que saber llevar. A ver, yo no sé, yo supongo a esta altura que ustedes saben que yo no tengo ninguna intención de llevarlos a ninguna parte con engaños, porque me estaría engañando a mí mismo. Yo no lo entiendo este tipo de razonamiento. Ahora, que yo me puedo equivocar, sí, pero en estas cosas no, porque ya las vengo desde hace más de 23 años haciendo, estudiando. Y ustedes han sido testigos que tengo la capacidad de corregir y de ir avanzando y de reformulando y me lanzo a veces contra corriente, lo que sea, pero hombre, no sé, un poco más de, no sé de qué decir, sinceramente, ¿sabes? Se los dejo allí, ustedes saquen sus conclusiones. Pero bueno, este es un pequeño anticipo de lo que es Pesaj. Ya saben, se va a encontrar seguramente con reportes de Aviv desde Israel y tal. Las cosas no son así, sinceramente. Hay que saber pensar, hay que no andar enseguida con la premura de que, oye, yo estoy todo el tiempo sospechando que está equivocado. Y a la primera que veo algo, enseguida corro a decirle que está equivocado. Que, oye, que yo no estoy aquí de deporte, sinceramente. Si yo estuviera de deporte no estaría haciendo esto, ¿sabes? Pero creo que como ustedes eh, quieren estudiar y les gusta estudiar, pues bueno, estudiemos. Pero hombre, guardando esa lógica, ¿no? Yo creo que es un poco de lógica, porque estas cosas yo no me las tomo a la ligera. Si alguien supone que yo me lo tomo a la ligera, o no me conoce o yo no sé qué pasa. Sinceramente, es lo único que puedo decir. Pero esto a la ligera no me lo tomo nunca. Así que bueno, Jabrín, los dejo con esta pequeña introducción para Pesaj. Espero que sirva a todos.